Bienvenidos a una nueva entrevista en Fundación Nicolás. Esperamos que este sea un espacio seguro para la reflexión y la conexión. El duelo gestacional, perinatal y neonatal deja una huella indeleble en el camino de la vida. Es nuestro objetivo en estas entrevistas que encuentres herramientas, entendimiento y sobre todo consuelo en estos momentos de dolor, pero también de amor, resiliencia y esperanza. Sin más, doy la bienvenida al doctor Hugo Espín Villagres. Él es médico cirujano, graduado en la Universidad Central del Ecuador, tiene una maestría en genética médica obtenida con honores en la Universidad de Glasgow, Escocia. Fellow en genética en la Universidad de Berkeley, California, en Children's Hospital Auckland en Estados Unidos. Certificado de genética médica obtenido en la Universidad de Valencia, España, y actualmente es médico genetista en libre ejercicio, profesor de genética del pregrado de la Escuela de Medicina de la Universidad Central del Ecuador, profesor de genética de posgrado en la Universidad Central del Ecuador y la Universidad San Francisco de Quito, autor de más de 60 publicaciones nacionales e internacionales de genética en libros y revistas médicas, miembro correspondiente de la Academia Ecuatoriana de Medicina, miembro de 6 sociedades científicas del Ecuador, miembro de American Society of Human Genetics, miembro de European Society of Human Genetics y miembro de la Asociación Latinoamericana de Medicina de Precisión. Para mí es un honor tenerle a una eminencia conmigo. Bienvenido, doctor. Bueno, muchas gracias. Muy amable por la invitación. Siempre es muy bonito el poder ayudar a los demás y ahora a través de los medios digitales uno puede llegar a bajo costo a muchísima gente. Muchísimas gracias, doctor. Bueno, el día de hoy nos convoca un tema un poco tabú porque no se ha escuchado mucho de este tema y es el síndrome de Apert. Comienzo con esto, doctor. ¿Qué es el síndrome de Apert? Bueno, el síndrome de Apert pertenece a un grupo de síndromes que se llaman los síndromes de craneosinostosis. Habría que aclarar que síndrome es una palabra que significa conjunto de cosas. Entonces tenemos el síndrome gripal, el síndrome diarreico, es decir, síndrome no necesariamente es algo congénito, algo que podría ser muy grave, pero es un conjunto de cosas. Entonces, en este conjunto de cosas, lo que caracteriza es que en los huesitos del cráneo, nuestros huesitos del cráneo tienen que crecer conjuntamente con el cerebro. Para eso tienen unas uniones que son unas como bandas elásticas. Entonces el cerebro va creciendo y el cráneo va creciendo. Pero en ocasiones, por fallas genéticas, estas bandas elásticas son muy duras o se cierran antes de hora. Entonces el cerebro crece, pero no el cráneo. Y se producen deformaciones de la forma del cráneo. Entonces hay gente con la cabecita en cono o en la cabecita como un barco o la cabecita no con la forma redondeada que conocemos. Entonces, el síndrome de Apert es un síndrome, tiene un conjunto de cosas en las que principalmente se caracteriza por las anomalías craneales. En el Apert también se acompaña de anomalías craneofaciales, es decir, aparte del cráneo también hay anomalías. En la órbita del ojito puede haber alteraciones en el paladar, en la mandíbula, y tiene común que suele afectarse a las manitos. En ocasiones también puede afectar el corazón, el aparato digestivo. Un síndrome no tiene que tener todo para ser un síndrome. Ese es el APERT, pertenece a la familia de las craneosinostosis. Doctor, hablando de este síndrome, cuando los padres en gestación, ¿no es cierto?, ven que el bebé viene con alteraciones, hay un proceso de culpa, hay un proceso de, ¿seré yo la persona que transmite esto? Con esto quiero decir, ¿este síndrome de Apert es hereditario o genético? ¿O no tiene nada que ver con Bien, esto? muy bien, es una excelente pregunta porque claro, eh, a nivel prenatal podría ser que la mamá va muy contenta al control con el ginecobstetra, le hacen su eco de control y revisan y descubren que la formita del cráneo del bebé no es la forma que se esperaría. Entonces ahí el ginecobstetra ya sospecha que puede tratarse no solo de Apert, sino de alguno de estos síndromes de craneosinostosis y toca hacer un seguimiento.
Ahora, el asunto es que absolutamente toda mamá en el mundo sueña, aspira a tener un bebé bonito, lindo, tal como salen en los dibujos, en las fotos de los calendarios. En este caso, ya cuando le dicen el bebé tiene un problema, claro, es un duelo muy fuerte para la mamá, para el papá, porque en realidad el eco es un reflejo. El eco no es que estamos directamente viéndolo al bebé. Normalmente, en los grandes hospitales en el primer mundo, cuando el ginecobstetra detecta una anomalía en el eco, lo refieren al genetista para evaluar. En este caso, si fuera así, yo le tendría que decir, mire, es probablemente un síndrome de craneosinostosis. Nos tocaría hacer un seguimiento del embarazo para ver qué más podemos encontrar. Una vez que el bebecito nazca, podemos evaluarle más detenidamente y eventualmente hacer ciertas pruebas genéticas confirmatorias. Mientras tanto, no podemos adelantarnos. Sabemos que el bebé puede tener algún problema, que eventualmente puede ser grave, que eventualmente no podría ser tan grave. Nos toca esperar. Y sí, tristemente no hay ninguna otra forma más que ayudarle y esperar simplemente a que nazca el bebecito para poder darle toda la asistencia de la ciencia médica. Doctor, ¿este síndrome es hereditario o genético? Ya, No tiene nada que ver. no, hay una falla genética. Un gen de los 20.000 genes que tenemos en el genoma humano se dañó. Un gen que controla precisamente estas banditas que unen los huesitos del cráneo para permitirle que el cerebro y el cráneo crezcan. Entonces, al dañarse ese gen, no hay el crecimiento adecuado del cráneo. Casi siempre los niños que tienen Upper u otra craneosinostosis vienen de papitos que no tienen ningún problema en su cabecita. Su cabecita es normal, su forma es normal. Y fue lo que se llama una mutación de Novo. O sea, no es heredada, no vino de papá, no vino de mamá. Ocurrió un accidente, para llamarlo así, durante la formación del bebé intrauterinamente. Ahora, si un niño con craneosinostosis es bien manejado, es adecuadamente controlado, se le realiza las cirugías apropiadas y puede desarrollarse normalmente. Si él cuando sea grande va a tener hijos, estos hijos sí podrían heredar. Estos hijos tendrían un 50% chance de heredar. En pocas palabras, les suele explicar a los pacientes, el hijo de esta pareja va a sacar el cráneo de la madre o el cráneo del padre. Si Ya. es el padre el que está afecto, pues tendrá craneosinostosis también. Si saca el gen de la mamá, o sea, el cráneo de la mamá, va a ser un cráneo normal. Entonces, sí, su pregunta es muy valiosa. Casi siempre no es hereditario, porque los papás no tienen problema. Pero si un niño de estos alcanza a reproducirse, sí. Ahí sí sería 50% y sería 100, y sería totalmente hereditario. Doc, cuando los padres, cuando tienen este síndrome de Apert en un embarazo, llega el miedo, llega el temor y también el bebé no puede vivir, ¿no es cierto? Hay probabilidades muy pocas de que pueda vivir y viven un duelo neonatal. Pero al enfrentarse a otro embarazo, ¿qué tan posible es que vuelvan a embarazarse y el bebé vuelva a tener este síndrome? Ya, si ambos padres no tienen ningún problema, el asunto, como le dije anteriormente, se debió a una mutación de novo, a un accidente. Entonces, la posibilidad de que se repita el problema es la misma posibilidad de que se repita un accidente. Es- También suelo explicar a los pacientes, es como que una persona va caminando por la calle y le cae una maceta en la cabeza. Llega al hospital, le atienden y después le pregunta al médico, doctor, ¿qué posibilidades hay de que me vuelva a caer una maceta en la cabeza? O sea, es imposible decirle, vea, nunca más le va a poder caer una maceta en la cabeza porque ya le cayó una vez. Pero las posibilidades de que le vuelva a caer otra maceta ya son realmente casi impensables. No es cero, pero es muy poco probable. Ya digo, la única posibilidad de que se repita es que uno de los padres, el padre o la madre, sí tenga APERT y por lo tanto pueda pasarle a su hijo. Y ahí sí sería 50% en cada embarazo. Ya, ok, me queda claro. Doc,
Para cerrar esta entrevista, este video corto, ¿qué les diría a los padres que están viviendo una gestación y tienen un diagnóstico de síndrome de Apert? Que usted como profesional, como genetista, ¿qué les podría recomendar o qué les podría decir a esos padres que nos están escuchando? Eh, Es como muy bien dijo, usted muy bien ha dicho, se produce un duelo antenatal. Los padres están muy tristes, extremadamente angustiados porque no saben qué puede pasar con el bebé y realmente los síndromes son muy variables. Es un conjunto de cosas que puede ser muy, muy, muy marcado o puede ser no tan marcado, que puede tener algunas complicaciones y podría no tener otras complicaciones. Básicamente, lo único que nos queda es hacer un seguimiento que nos iría dando un poco de luces de, no, está creciendo bien, se está desarrollando bien, probablemente el síndrome no le ha afectado tanto. Viceversa, no, la cabecita se está quedando más chiquita, el crecimiento está muy pequeño, parece que tiene alguna anomalía en el corazón. Sí, pues el pronóstico se vuelve más sombrío, pero realmente será el momento que nazca, el momento en el que tendremos más claro el asunto. Es decir, a los papás se les puede decir que si ellos no tienen craneosinostosis fue un malhadado accidente de la naturaleza, que desgraciadamente nos tocará esperar a ver cuánto le afectó a ese bebecito, que no hay cómo mentir, que podría ser muy grave, que tal vez podría no ser tan grave, que solamente el momento del nacimiento lo sabremos y que cuando nazca se hará todo lo posible por ayudar a ese pequeño, teniendo en cuenta que las posibilidades de que se repita, felizmente, si ambos no están afectos, es casi improbable. Pero si el pequeño sobrevive, cuando él le dé nietos a sus papás, habría un 50% chance. Pero felizmente también, hoy por hoy la ciencia médica al nivel de medicina reproductiva ha avanzado tanto que una persona hoy con APER que quisiera tener un hijo puede someterse a ciertas formas de tratamiento y prevenir que su hijo nazca con este problema. Muchísimas gracias, doctor, por tanta sabiduría, por poder aclarar también qué es el síndrome, que los padres pueden intentar tener otro embarazo sin tener tanto miedo, ¿no es cierto? Que puedan también conocer plenamente cómo controlar y cómo tratar este síndrome es importante. Muchísimas gracias nuevamente, doctor, por estar acá y a ustedes también, a todos los que nos ven, muchísimas gracias por compartir. Si conoces a alguna madre, algunos padres que han vivido con este síndrome, no pierdas la oportunidad de compartir este video. Estamos aquí para brindar herramientas útiles para los padres y para que podamos atravesar el duelo gestacional, perinatal y neonatal de una manera sana y buena. Muchísimas gracias, doctor, nuevamente. Muchas gracias por la oportunidad de poder ayudar a más mamitas. Gracias, doctor. Nos vemos en la próxima. Chao, chao. Cualquier cosa a las órdenes, con mucho gusto. Gracias, doctor.